Hola a todos, en este video vamos a hablar de la patología neonatal en general. En específico vamos a ver la hipoglicemia neonatal, la hipocalcemia neonatal, la poliglobulia neonatal, la encefalopatía hipóxico-isquémica y finalmente la sepsis neonatal, ¿ya? Así que empecemos con hipoglicemia neonatal, ¿ya? Sus factores de riesgo son muchos, de hecho son todas las cosas que vimos en el video anterior, dígase grande para la edad gestacional, pequeño para la edad gestacional, que sea hijo de madre diabética, que sea un recién nacido pretérmino o posttérmino, ¿cierto? Y además que tenga poliglobulia, en el sentido en que el exceso de glóbulos rojos, ¿cierto? Eventualmente pueden disminuir, pueden consumir los niveles de azúcar, ¿ya? Ahora, su clínica, por regla general, es muy similar a la de una hipoglicemia en un adulto, pero en un recién nacido, dígase las convulsiones, el sopor, la letargia, toda la parte neuroglucopénica, y antes puede venir con el llanto, con temblor, con inquietud, en el fondo con los síntomas de tipo simpático, ¿ya? Y de hecho uno puede ver al recién nacido que está bien tembloroso, ¿cierto? Y eso es algo que lo sugiere. Ahora, la clínica habitualmente ocurre entre las 2 y las 4 horas, o al menos ahí se manifiesta con mayor frecuencia porque ese es el momento en que el azúcar está más bajo en el recién nacido por regla general, ¿ya? Ahora, si alguien tiene alguno de los factores de riesgo que están arriba, la conducta es siempre pídale un hemoglucotest y siempre se pide como screening habitualmente desde las 2 horas en adelante. Habitualmente uno a las 2 horas, y si es que estuviera en el límite bajo o estuviera bajo o tuviera algún síntoma, se repite, ¿ya? Si es que estuviera bajo, en cambio, hay que repetirlo varios seriados, ¿cierto? Hasta que se estabilice para asegurarse de que no mantenga la hipoglicemia, ¿ya? Ahora, el diagnóstico se hace con el hemoglucotest que esté menor a 45. Fíjense, es muy distinto a los adultos. En los adultos es menor a 60. Acá es menor a 45 miligramos por decilitro, aunque esto debe ser confirmado luego con una glicemia venosa. Pero me basta el hemoglucotest, que es muy rápido, ¿cierto?, para actuar, ¿ya? Para darle su manejo, su suero glucosado, en resumen, ¿ya? Ahora, el tratamiento por regla general va a depender. Si es una hipoglicemia leve, o sea con niveles arriba de 30 miligramos por decilitro y que el niño está bien, está sin síntomas, en ese caso se le da suero glucosado vía oral, ¿ya? Por el contrario, si es que es severa, dígase viene o con síntomas o está debajo de 30, en ese caso se le da el suero glucosado pero por vía endovenosa, ¿ya? O sea, en resumen, el tratamiento es el suero glucosado y lo único que cambia es la vía según la severidad, ¿ya? El siguiente tema es la hipocalcemia neonatal, que es la alteración hidroelectrolítica más frecuente en el neonato. Acuérdense que los factores de riesgo más importantes son esos dos: el recién nacido pretérmino y aparte el hijo de madre diabética, en particular el pretérmino, por si acaso, ¿ya? Ahora, su clínica, por regla general, viene con clínica del sistema nervioso central, con hipotonía, convulsiones, etcétera, más las alteraciones de los músculos, ya con, bueno, la hipotonía puede que venga con un cuadro de tetania, con los espasmos musculares, ¿cierto? Y finalmente afecta el corazón también, ¿ya? De hecho, recuerden que la hipocalcemia afecta el cerebro, los músculos y el corazón, afecta todo, ¿ya? Y en este caso se ven arritmias, en específico se alarga el QT, ¿cierto? Y eso puede mostrarme o desencadenarme las torsiones de punta, ¿ya? Así que eventualmente, si es que me dicen el electrocardiograma muestra un alargamiento del QT o bien me muestra una torsión de puntas o una torsada de Points, en ese caso uno hace el diagnóstico de sospecha de una hipocalcemia, ¿ya? Ahora, el diagnóstico se hace o con el calcio total o con el calcio iónico. En el caso del el calcio total se define como menor a 7 o menor a 8 según cómo es que se mida. Y esto es muy diferente a los adultos, porque en los adultos es menor a 8.5, ¿ya? Así que uno aguanta una calcemia más baja hasta 7, por ejemplo, y sigue siendo un calcio normal. Y bajo 7 sí es una hipocalcemia, ¿ya? En el caso del calcio iónico va a depender igualmente cómo se lo mida, pero cuando está menor a 3 o menor a 4 miligramos por decilitro uno dice hay una hipocalcemia. O sea, en resumen, se puede hacer con el calcio total, que es lo habitual, o con el calcio iónico, que es lo ideal porque viene con menos variabilidad por la cantidad de proteínas plasmáticas, por si acaso, ¿ya? Así que fíjense nuevamente el corte más bajo de lo que uno lo vería en un adulto,
¿ya? En general, quédense con el corte de 7 y 3.5, ese es el que yo recomiendo aprenderse, por si acaso, pero según en qué lugar lo busquen, el corte va a variar, ¿ya? Finalmente, el tratamiento de la hipocalcemia va a depender si es que es leve, que leve es un paciente que está bien y que el delta es menor a 1, o sea, ejemplo, llega hasta 6 o hasta 3, ¿ya? En ese caso, la conducta es simplemente observar evolución y controlar con una calcemia en el corto plazo, ¿ya? Si es que es severa, que obviamente con un delta mayor a 1, o sea, menor a 6, o bien que venga con los síntomas, en ese caso, en cambio, hay que darle el gluconato de calcio por vía endovenosa, habitualmente en un goteo, ¿ya? El siguiente tema es la poliglobulia neonatal, que es sinónimo de la policitemia neonatal. Acuérdense acá que los factores de riesgo son casi todos, ¿ya? El grande para la gestacional, el pequeño para la edad gestacional, el recién nacido post-término, el hijo de madre diabética, ¿ya? Aparte, hay otras causas como la preeclampsia, la restricción del crecimiento intrauterino. Aparte de eso, hay que recordar que la prematurez, en cambio, no se relaciona con esto. Así que, por lo mismo, yo les decía que el factor de riesgo es casi todos, a diferencia de la hipoglicemia, que era todos. Acá, en cambio, el recién nacido de tipo prematuro lo que produce es anemia, no produce, en cambio, la policitemia, ¿ya? Ahora, que uno se demore mucho en cortar el cordón umbilical, eso igualmente se asocia a que haya algún grado de poliglobulia. Y por el contrario, si me demoro muy poco en cortarlo y se corta muy temprano, por el contrario, hay riesgo de que haya anemia. Así que en general, la recomendación actual es esperar 1 minuto desde que el niño ha nacido, ¿cierto?, hasta que se pince y se corte el cordón umbilical, ¿ya? Ahora, la clínica de la poliglobulia neonatal, por regla general, se ve de un color más rojo, ¿cierto?, con una piel violácea que se describe como pletórica, así roja, con abundante sangre, ¿ya? Además de eso puede hacer las convulsiones neonatales y finalmente se asocia también a hipoglicemia, que me puede agravar la sintomatología, ¿ya? O sea, en resumen, el niño se ve rojo y sus síntomas son la encefalopatía, ¿ya?, y la hipoglicemia. Ahora, el diagnóstico se hace con el hematocrito arriba de 65%, lo cual es diferente a los adultos porque en los adultos era arriba de 55%, ¿ya? Ahora, el corte además es importante para el tratamiento de esta enfermedad, en el sentido en que si es que tiene síntomas o bien si es que está arriba de 70% o desde 70% en adelante, en ese caso hay que hacerle una eritroféresis, que el otro nombre es la sueroclisis, en el sentido en que se le saca sangre y se le mete suero y de esa manera voy diluyendo este como exceso de glóbulos rojos, ¿ya? Por el contrario, si es que es menor a 70%, o sea, está en 66, 67, hasta 69% y está completamente asintomático, puede que esté rojo, pero sin las convulsiones, en ese caso se puede observar, ¿ya? Y esos cortes hay que saberlos porque se han preguntado. El siguiente tema es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Quiero que recuerden acá que la causa es la asfixia neonatal y cualquier otra causa que me haya generado una hipoxia intrauterina, como una insuficiencia placentaria, etcétera, una preeclampsia, pero muy como asociado a la asfixia, al sufrimiento fetal en general, ¿ya? Su clínica es la clínica de una encefalopatía en general, letargia, convulsiones, hipotonía, etcétera. O sea, una clínica ¿cómo se llama?, de una encefalopatía cualquiera, así que va a ser el antecedente de asfixia, de meconio, de esas cosas, lo que me oriente a que es una encefalopatía de causa hipóxico-isquémica. Acuérdense que el diagnóstico número 1 hay que descartar las otras causas, la hipoglicemia, la hipocalcemia, la misma poliglobulia que vimos recién, o sea, descartar las otras cosas, hay que pedirle los exámenes y aparte se le pide una ecografía cerebral en el sentido en que recordemos que el recién nacido viene con la fontanela anterior abierta, así que ahí tengo una ventana ecográfica como para poder ver el cerebro, ver si es que hay alguna lesión, ¿cierto?, si es que hay alguna hemorragia, en el sentido en que la asfixia también se asocia a la hemorragia periventricular, ¿ya? Ahora, el tratamiento de esto por regla general es simplemente el soporte, ¿cierto? Y luego, si es que queda con alguna secuela neurológica, la rehabilitación. Si es que queda sin secuela, va a ser el soporte en agudo, intentando como minimizar el daño lo máximo posible, ¿ya?
El siguiente tema es las convulsiones neonatales, que lo único que hay que saber es que se tratan con fenobarbital más buscar y tratar la causa que haya de base, ya sea la hipoglicemia, la encefalopatía hipoxicoisquémica, etc. Pero para evitar que un recién nacido convulsione, se le administra como anticonvulsivante ese, el fenobarbital, ¿ya? Finalmente, el tema sepsis neonatal. ¿Ya? Quiero que recuerden acá que el agente más frecuente es el Streptococcus agalactia, que es lo mismo que el Streptococcus grupo B o Streptococcus beta hemolítico grupo B. ¿Ya? Y sepan que en segundo lugar está la Escherichia coli y otras bacterias gram negativas, que son los bichos que habitualmente están en el canal del parto. Aparte de esto, sepan que como factores de riesgo, el más importante de todo es que sea un recién nacido prematuro o pretérmino. Eso es lo más importante, ese es el factor de riesgo más importante para la sepsis. Y eso hace que uno le hace la profilaxis para el estrepto B a todo recién nacido menor de 37 semanas, y eso se hace durante el parto, que eso ya se vio en obstetricia, ¿ya? Ahora, que tenga una RPO o que tenga antecedente de una infección intraamniótica, o sea, una rotura de membranas o una infección intraamniótica, eso tiene igualmente riesgo, pero repito, lo más importante es la prematurez, ¿ya? Para que tengan una idea, un recién nacido con RPO y que además viene pretérmino, el riesgo es como 30% de que haya una sepsis, o sea, es muy alto, ¿ya? Su clínica es una clínica con muchos síntomas, con muchas cosas, y que hay que saber identificarla. Número 1, fiebre, que en el recién nacido se define como igual o mayor a 38 grados, o sea, hasta 37.9 es normal, desde 38.0 es fiebre, y una fiebre en recién nacido es una sepsis hasta que se muestre lo contrario. Ya la hipotermia o las alteraciones de la termorregulación, en general algún niño que había nacido bien pero que evoluciona con hipotermia en los próximos días, es una sepsis hasta que se demuestre lo contrario igualmente. Más la letargia, las convulsiones, la hipotonía, o sea, si viene con una meningitis puede que venga con la clínica de la encefalopatía en general, ¿ya? Más el rechazo alimentario, que uno ve que el recién nacido no se alimenta bien, tiene una succión débil, en el fondo está muy decaído, ¿ya? Ictericia, hepatoesplenomegalia también, y ahí la gente se equivoca porque cuando ven la hepatoesplenomegalia creen inmediatamente que es un TORCH, pero acuérdense que el TORCH por el contrario viene con microcefalia, con malformaciones y con la hepatoesplenomegalia además, pero nace con todo eso. En cambio la sepsis habitualmente nace normal y se infecta en el nacimiento y empieza luego con el deterioro en general. De hecho, esta es como la frase importante: un recién nacido que se me echa a perder durante los siguientes días después de haber nacido es una sepsis hasta que se muestre lo contrario, ¿ya? Que le pase cualquier cosa, que esté decaído, que no tome bien leche, que tenga fiebre, que tenga lo que sea, desde el día 2 en adelante uno dice está séptico, ¿ya? Ahora, el manejo de la sepsis neonatal en general es pedirle muchos exámenes como para ver y confirmar si es que tiene una sepsis o no, y ver además el foco de la infección. Y en segundo lugar, iniciar los antibióticos ante la mera sospecha, o sea, hasta que yo tengo el resultado de los exámenes, yo ya le parto los antibióticos, ¿ya? Ahora, de los exámenes, lo más importante, el hemograma, los parámetros inflamatorios en general, los leucocitos, la PCR, etc. Y aparte los exámenes generales, como para ver cómo está la función renal, la parte hepática, la parte respiratoria, ¿ya? Aparte de eso, exámenes para buscar el foco, dígase los hemocultivos, ¿cierto? Los exámenes de orina, el sedimento más el urocultivo, la radiografía de tórax en busca de una neumonía y la punción lumbar. Así que quede bien claro, un recién nacido en que se sospecha una sepsis, no solamente que le pido todos los exámenes que existen, sino que le hago una punción lumbar incluida y además le parto los antibióticos inmediatamente ante la mera sospecha, ¿ya? Ahora, el tratamiento, lo más importante es el soporte, porque acuérdense que hacen alteraciones de la homeostasis en general, más los antibióticos, que hay que saber cuáles son, que lo más importante es la ampicilina, en sentido en que con la ampicilina se va a cubrir bien al Streptococcus grupo B, y en segundo lugar se le deja el cefotaximo, y si es que no hay, la gentamicina, un aminoglicósido, en sentido en que ahí se cubre bien a la Escherichia coli y a los otros gram negativos, ¿ya? Así que ampicefo o ampigenta es el tratamiento empírico que habitualmente se deja, ¿ya? Y bueno, ese fue este video, así que nos vemos en los siguientes. Estudien bastante, ¿ya? Que les vaya muy bien. Y ya falta poco para la UNACOM.